El tema de hoy se llama cristiano o seguidor. La palabra en Mateo 9:9 dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. Sígueme y sé mi seguidor, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Ahora que estuvimos armando, Sara, mi mujer y yo, en Houston, en las conferencias que nos invitaron a la iglesia, que de alguna manera nos brinda, ahora sí que una cierta cobertura en el sentido de guardarnos y ver que estemos haciendo las cosas bien, que no nos desviemos, que no cometamos tonterías. Había un cuate que se llamaba Jimmy Siebert, y este cuate hace poco estuvo en Grecia compartiendo con todos los refugiados que van de Siria hacia Europa, y le tocó compartirle el evangelio a un musulmán. Y para su sorpresa, el musulmán aceptó el evangelio mucho más fácil de lo que él se imaginaba. Y entonces le dijo: cuando llegues a donde vas, no preguntes por la iglesia ni por los cristianos. Pregunta por los seguidores de Jesucristo. Y a mí me sacudió. Sinceramente, hizo un cortocircuito dentro de mí. Y eso es un poco de lo que quisiera hablar hoy en día. ¿Qué diferencia hay entre un cristiano y un seguidor? O sea, ¿qué diferencia hay para que este cuate le haya dicho: no preguntes por la iglesia, ni preguntes por los cristianos? Pregunta dónde están los seguidores de Jesucristo. Y el cristianismo no debería de ser una serie de doctrinas que la suma de todas terminan siendo una religión. Tampoco debe de ser algo que me proporciona identidad, ¿no? En donde navego con mi bandera de cristiano y la saco en donde me conviene o donde me siento seguro, y la escondo en donde me siento amenazado, pero que de alguna manera es un sello que llevo puesto que me brinda identidad. El cristianismo no debe de ser una serie de normas y de reglas a seguir con el fin de que nos sintamos seguros y de que estamos dentro del redil. No, eso no es lo que Jesucristo está buscando. El cristianismo debe de ser un estilo de vida. La palabra discípulo quiere decir seguidor. Gaby, ¿me pones la diapositiva, porfa? ¿A poco no lo puse? Esa mero. Entonces, discípulo quiere decir seguidor. Un discípulo es alguien que es mucho más que un estudiante o un aprendiz. Es alguien que se adhiere por completo a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su estilo de vida. Y un discípulo requiere de una vida totalmente comprometida. Me daba risa ahorita que Armando mencionaba el diezmo y la ofrenda, y que de alguna manera es algo que debemos de hacer. Sin embargo, es algo que debemos de hacer del corazón, no porque se nos dice ni se nos imponga. Pero déjame te digo una cosa. Préstame un sobre, porfa, Dieter. Lo que tú pones aquí no es ni la milésima parte de lo que Dios te está pidiendo. Porque Dios no te está pidiendo tu dinero. Dios te está pidiendo tu vida. Si tú no das dinero, no puedes dar tu vida. Y Dios te está pidiendo tu vida, pero no por el bien de Él, sino por el bien tuyo.
el diezmo es como el bautismo. El bautismo no es otra cosa más que la manifestación pública de que decidiste seguir a Jesucristo, de que decidiste dejar tu camino para emprender un camino nuevo junto con Jesucristo. El diezmo no es otra cosa más que la manifestación pública y el hábito de decir, me desprendo de aquello que pudiera llegar a ser tu mayor competencia. Y lo hacemos. Si se fijan en la Biblia, Jesucristo nos enseña que solamente, de lo que en mi mente me acuerdo, solamente habla de que tiene una competencia fuerte. Dice, no puedes servir a dos amos. Y se está refiriendo al dinero. Entonces, ser discípulo requiere de una vida totalmente comprometida. Una vida completamente comprometida con mi Dios, con el reino, con mi familia y con mi prójimo. Lucas 14:33 dice así: así que no puedes convertirte en mi discípulo, seguidor. La parte de seguidor yo la puse, sin renunciar a todo lo que posees. Las posesiones no pueden estar por encima de las personas. Si nosotros siguiéramos leyendo Lucas 14:33, el 34 habla de que hemos sido llamados para ser sal y luz, de que la iglesia es la sal de este mundo. Y yo pongo aquí algo, perdón, pero creo que la iglesia ha perdido su sabor. Y ustedes me dirán, oye, pero hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Sí, definitivamente. Porque yo creo que Dios siempre mantiene un remanente. Sin embargo, también yo creo que Dios está haciendo un fuerte llamado a la iglesia a retomar lo que esto significa. Las estadísticas indican, me llamó mucho la atención, Leo hizo un video hace poco en donde hablaba de la religión y de cómo se había topado en el Facebook que mucha gente odia la religión. Y la estadística habla de que el odio hacia la religión es cada vez más latente. ¿Por qué creen? Yo lo comparo un poquito como con el gobierno, ¿no? ¿No estamos cada vez más cansados del gobierno? ¿No estamos cada vez más cansados de que no hagan lo que deben de hacer, de que no cumplan lo que deben de cumplir, de que no gobiernen como deben de gobernar? Y yo me imagino que la gente que no conoce de Jesucristo está cada vez más cansada de toparse con gente que dice una cosa y hace otra. Entonces, ser discípulo implica sacrificio y resulta que hoy lo que buscamos y anhelamos es una vida sacrificio free. Si se dan cuenta, todo el día o todo el tiempo estamos buscando lo que nos brinda el confort, lo que nos brinde la paz, lo que nos dé estabilidad y que estemos tranquilos. Y sin embargo, Mateo 16, 24 al 25 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, aquí sí la versión original dice seguidor. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Me llama la atención, el otro día, en mi tiempo con Dios, estaba leyendo Timoteo, la segunda carta a Timoteo, y Timoteo le dice a Pablo algo muy significativo. Le dice: Timoteo, ten cuidado. Dice, en los últimos días la gente
estará preocupada solo por dos cosas. Una, por ellas mismas. Dos, por el dinero. Y dice, evita este tipo de personas. Un cristiano verdadero, no solo de nombre, tendría que ser un discípulo de Jesús también. Esto es, que ha calculado el costo y ha entregado totalmente su vida para seguir a Jesús. Hay un cuate que se llama David Platt, que escribió un libro que se llama Radical. No sé si alguien ya lo ha leído o no. Yo se lo regalé a Armando un día porque me tocó la bendición de asistir a una conferencia que él compartió. Y este cuate, misionero a China, pues le tocó ver muchísimas cosas, muchísimos milagros. Y en alguna de las etapas de su vida, Dios lo llamó a pastorear una iglesia en los Estados Unidos. Y este cuate, radical, tal cual como lo dice su libro, cuando lo llaman a formar parte de esta iglesia, él se viste de mendigo y se pone en la calle que entraba a la iglesia a pedir dinero. Y para su sorpresa, muy poca gente o casi nadie de la iglesia le hizo caso. Y como mendigo entra a la iglesia y cuando lo van a presentar, resulta que era él. Y empieza con un mensaje muy radical hacia la iglesia de la necesidad de cambiar para poder alcanzar el mundo. Quiero compartir contigo 9 maneras o formas de distinguir a un seguidor de Jesucristo. Y no sé si, sé que el tema es duro, pero quiero que me entiendas lo que estoy tratando de comunicar, porque el que este cuate, que en su iglesia tienen a 200 misioneros en todo el mundo, llevando el evangelio, le haya dicho a una persona que no busque la iglesia ni busque a los cristianos, sino que busque a los seguidores de Jesucristo, es porque algo está sucediendo. Y la primera muestra de un seguidor de Jesucristo es que un seguidor de Jesús ve que su satisfacción completa sea en el cielo. Que era un poquito lo que te digo ahorita. Jesucristo nunca nos prometió que íbamos a vivir una vida llena de paz, llena de gozo, llena de alegría, llena de confort, llena de comodidad. Desafortunadamente, Jesucristo forma nuestro carácter a través de las pruebas. Eso no quiere decir que anheles la prueba, pero es muy seguro que en tu vida vas a tener pruebas, por alguno u otro lado. Y Pedro decía, gócense en las pruebas, porque en las pruebas se aprende mucho. El confort o la paz que tenemos en esta vida viene de la esperanza de la recompensa que tendremos en la vida que sigue. Por eso les decía ahorita, yo anhelo ver el día en que podamos llegar al cielo y yo pueda cantar, porque nada más abro la boca y luego me avientan jitomates. Pero así como esta pequeña cosa, nuestra esperanza de satisfacción total y completa debe de ser en el cielo. O sea, tenemos que visualizar el día que lleguemos delante de Jesucristo y Jesucristo nos pueda decir, buen siervo y fiel. Debe de ser un anhelo en nuestro corazón. Debemos de entender que la plenitud en nuestras vidas va a llegar el día que estemos delante de Jesucristo. Mientras estemos en esta tierra, te tengo una mala noticia. No vas a ser pleno. Por más que encuentres el amor de tu vida, por más que tengas todo el dinero que tú pensaste tener, por más que seas el más exitoso en tu trabajo, por más que encuentres lo que tú quieras, nunca
vas a ser pleno solamente hasta que llegues a estar delante de Dios en el cielo. Así que si lloramos, si pasamos hambre o sed, si tenemos que ser humildes, si tenemos que soportar persecución, en otras palabras, si no encontramos la total satisfacción en esta vida, sabemos que la encontraremos en la vida venidera. Es por eso que la fe juega un papel tan esencial en nuestras vidas. Porque estamos hablando de algo, estamos esperando algo que aún no lo tenemos aquí con nosotros. Y es por fe que tenemos que seguir caminando. Por eso dice la Biblia que la fe y la esperanza algún día llegarán a su cumplimiento, cuando estemos delante de Jesucristo. ¿Qué pasó? Número 2. Un seguidor de Jesús influencia al mundo de su alrededor. Lo mencionábamos ahorita. Jesús nos dio un mandato. Y ese mandato es que seamos sal, que la sal era el conservador en aquel tiempo, y que seamos luz, que seamos guianza, que seamos inspiración para otros. Yo eso es algo que a raíz de la conferencia que asistimos en Houston, me lo he puesto como un objetivo en mi vida. A raíz de que nosotros salimos de la iglesia en la que estábamos y que de alguna manera nos fuimos de misiones un año y que regresamos y que yo comentaba un día con Armando y con Poncho y con Sergio que a mí la iglesia me estaba costando trabajo, pero no esta iglesia sino la iglesia en general, y no sabía por qué, pero me estaba costando trabajo y no había podido engancharme como estaba enganchado antes. Había perdido ese anhelo de compartir el evangelio. Había perdido el anhelo de poderle decir a alguien acerca de Jesucristo, de hablarle a alguien de la vida eterna. O sea, había perdido ese anhelo en mi vida y no sabía por qué era. Y ahora que estuve allá, me di cuenta que precisamente lo que me pasaba era esto. Que yo había tomado una postura de cristiano en donde pues tenía un pie acá, el otro pie acá, en donde había hecho mi oración, yo era salvo, en donde sí, leía mi Biblia y tenía tiempos de oración, pero yo creo que comprometía muchas cosas del evangelio en mi vida. Y mi meta, después de que fui defraudado por la iglesia, era poder sacar a mi familia adelante y que no les faltara nada. Y ahora que estuve en Houston, me percaté de que existe una diferencia entre el cristiano y el seguidor. Estuvimos compartiendo con 27 misioneros que están, unos en Jordania, otros en Rusia, otros en algunos lugares del mundo en donde no se puede predicar abiertamente el evangelio, otros en China, viendo milagros, haciendo Dios, levantando muertos, compartiendo el evangelio a los musulmanes convirtiéndose, pueblos enteros volviendo al Señor. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Porque aquí estoy viendo algo que no estaba viendo. Y empecé a ver una iglesia viva, una iglesia que entiende cuál es su llamado y una iglesia que lleva a cabo su llamado y que es influenciar al mundo en el que está. Entonces, aquellos que esperan que los cristianos debemos de esconder nuestra cabeza, debemos de esconder nuestras creencias, tienen un fundamental malentendido de cuál es nuestro llamado. Porque nuestro llamado es ser luz. Nuestro llamado, dice Jesucristo, que no es a esconder
la lámpara, sino ponerla en lo alto para que dé luz. Y déjame te digo cuál es la raíz de por qué yo había perdido hasta cierto punto la fe. Nunca dejé de pensar en Jesucristo como Salvador, nunca dejé de creer en la vida eterna, pero yo batallaba con ciertas cosas en mi vida que no había podido cambiar, principalmente con mi familia, en donde yo no podía hacer un testimonio, en donde había ciertas cosas que yo no podía cambiar. Y yo dejé de creer en un Dios verdadero que todo lo puede. Y me hice un religioso. Llegué a pensar que Jesucristo no podía transformar mi vida. Y me hice escéptico. Y te voy a decir algo bien doloroso. Para que Dios pueda transformar tu vida y la mía, necesita una entrega total. Y eso es a veces lo que no estamos dispuestos a hacer. Eso es a veces lo que no estamos dispuestos a hacer. Y por eso la iglesia no ha llegado a la altura de lo que debe de ser. Porque estamos coqueteando, esa es la neta. Estamos coqueteando con las cosas de este mundo. Estamos queriendo tener el beneficio de lo que está aquí y el beneficio de lo que está acá. Cuando no hemos entendido que lo que verdaderamente nos va a llenar y a suplir todo es esto. Tenemos que llegar a conocer a nuestro Dios de tal manera que nos mantenga vibrando por Él hasta el día en que lleguemos a estar delante de Él. Entonces yo me di cuenta que así como yo, hay muchos que tienen una bronca y siguen en la bronca, y pasan los años y están en la bronca, y sigue la bronca, y pasan los años y sigue la bronca. De todo tipo, enfermedades, cuestiones económicas, cuestiones de perversidad, no sé, ponle el nombre que quieras. ¿Sabes cuándo Dios te va a poder liberar? ¿Sabes cuándo Dios te va a poder transformar? El día que decidas entregar tu vida por completo. Me da risa de veras, porque en los años que llevo de ser cristiano, en una iglesia, en otra y ahora en esta, me doy cuenta que es un común denominador. Arrastramos con debilidades que la gente viene pidiendo ayuda a gritos, pero no está dispuesta a entregarse por completo. Y yo entendí que si yo quiero ser transformado, para poder ser testimonio, primero en mi casa, tengo que entregarme por completo. Porque yo les pido a mis hijos que vengan a la iglesia, pero ellos son los primeros que ven una incongruencia en mi vida. El estrés, ¿no? Todo el tiempo estamos estresados, que es otro punto, pero me voy a adelantar. Mis hijos me ven preocupados, que no hay lana, que no hay esto, que no hay lo otro.
Y les hablo de Dios, yo creo que por dentro han de decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Sí me explico? Pero vengan a la iglesia para que aprendan de Dios. No, pues ¿de cuál Dios, compadre? Si predicas tú la mitad de las veces o una tercera parte y la otra Armando, ¿de quién nos van a hablar? Si ustedes no pueden tener un Dios vivo y verdadero. Si quieres que Dios haga algo en tu vida, vas a tener que entregarte por completo. Te voy a decir una cosa, suena muy radical. Sí, sí es muy radical. Mucha gente abandonó a Jesucristo cuando Él fue radical con ellos. La Biblia está escrito. Todo esto que te estoy hablando, los 9 pasos o las 9 formas de reconocer a un seguidor de Cristo, están sacadas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el primer sermón que avienta Jesucristo al aire para decir, señores, estos son los principios del reino. Esta es la manera en cómo los cristianos deben de vivir para poder ser luz y sal. Sí, sí es radical, pero el mundo eso es lo que necesita. Número 3. Un seguidor de Jesús no se complace en el enojo, no se complace en la lujuria, no se complace en el divorcio, no se complace en la mentira y no se complace en la venganza. Ahora sí que como dicen, que Dios nos agarre confesados. Jesús dijo que debemos amar a aquellos que nos hacen el mal. Como te digo, todo esto está sacado del Sermón del Monte, en donde Jesucristo está hablando. Y dice, tú has oído que no puedes pecar contra tu hermano de ira. Dice, pero hoy yo te digo que si tú le dices idiota a tu hermano, ya estás pecando contra él. Porque dice, no lo puedes matar. Eso es lo que dice la ley. Dice, pero hoy yo te digo que tan siquiera le digas idiota a tu hermano y ya estás apto para ser juzgado. Y bueno, habla ahí de la lujuria, habla ahí del divorcio, habla ahí de la mentira, habla ahí de la venganza, en donde Jesucristo termina diciendo, si alguien te pide algo, dale más allá de lo que te pide. Si te pide que lo acompañes 1 milla cargándole sus cosas, llévale 2 millas las cosas. O sea, no te limites, da. Si alguien te pega, ponle la otra mejilla. Esa iglesia sí va a ser sal y luz, te lo aseguro. Número 4. Un seguidor de Jesús no es hipócrita. Nuestro deber es dar a los que están en necesidad y orar con frecuencia. Pero debemos hacerlo sin llamar la atención. Porque no se trata de nosotros, sino se trata de Jesucristo y del reino. Cualquiera que da, cualquiera que ora, cualquiera que ayuna, pero quiere llamar la atención, no se diferencia nada de los fariseos. Y los fariseos fue el grupo de personas de los cuales Jesucristo habló más severamente. Número 5. Un seguidor de Jesús no sirve al dinero. Jesucristo no se equivocó en decir que no podemos servir a 2 amos. Dice, porque si sirves a 2 amos, vas a traicionar a uno tarde que temprano.
Y hoy en día pareciera como que mi mujer me dice algo. Dice, híjole, man, sí es cierto que no hay que amar el dinero, pero qué necesario es. Sí, pero ¿cuántas veces Jesucristo no nos invita a confiar en Él? ¿Cuántas veces Jesucristo no nos dice que no nos faltará nada cuando pongamos nuestra confianza en Él? Y esto se relaciona con el punto 1, en que nuestra esperanza no la encontramos en este mundo. Y a veces queremos tener dinero porque queremos tener como paz, como que tranquilidad, no queremos estar estresados. Y hoy en día, pues cada vez se nos imponen más necesidades. Antes la vida era más sencilla, menos complicada. Hoy es la computadora, el teléfono, el esto, el otro, y crecen las necesidades, crecen los agobios, crece el estrés y la necesidad por el dinero. Entonces aquello que tenga valor para nosotros se adueña de nuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si ese valor se encuentra en tu cuenta de cheques, tu esperanza está puesta en las frágiles manos de una institución humana que todo puede pasar. Qué chistoso es, ¿no? Yo tomé una maestría y el fin último de la maestría era que tuvieras el suficiente dinero como para poderte retirar tranquilo. Y lo ponían como, pues ya, si hiciste eso, ya lo hiciste, ya. Como dice Jesucristo de este cuate que se afana por llenar sus graneros y llenar sus viñedos, y una vez que lo hace, le dice, qué tonto eres, ¿qué no sabes que mañana te van a ir a pedir tu vida? Por eso Jesucristo dice, el día de hoy, no te preocupes por el día de mañana, el día de hoy. El día de mañana tendrá sus propios afanes. Número 6. Un seguidor de Jesús no es consumido por la preocupación. Ahorita fuimos a tomarnos un café Armando y yo, y llega y me dice, oye, ¿ya supiste que nuestro contrato del hotel se vence en junio y que julio y agosto no nos lo pueden rentar? Dice, como que me entró la preocupación. Le dije, no te preocupes. Yo acabo de aprender algo que ahorita te lo voy a compartir. Un seguidor de Jesús no es consumido por la preocupación. Y esto es algo que muchos de los que siguen a Jesús dan por alto. Y Jesús reprendió a sus discípulos por tener miedo cuando iban en la barca y las condiciones se pusieron difíciles. Jesús les dijo, hombres de poca fe. Cuando aprendemos que de entrada nunca vamos a poder tener una vida libre de conflicto, número 1. Y número 2, cuando aprendemos a confiar y a depositar nuestras vidas en manos de Dios, no hay conflicto. ¿Sí me explico? Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues que me muera. Pues sí, pero me voy con Dios, ¿no? Claro que hay sufrimiento y claro que hay dolor en una muerte y separación y lo que tú quieras. O claro que hay dificultad, ¿no? Cuando no tenemos trabajo y las cosas se ponen difíciles. O en la enfermedad. Mi abuelo decía una cosa que tiene toda la razón, no hay mal que dure 100 años. Entonces, cuando pensamos en eso y cuando pensamos que podemos depositar nuestras vidas en manos de Dios y que Él se encarga literal de todas las cosas, no decía Él, pide y se te dará, busca y encontrarás. Si nuestra esperanza se encuentra en algo más allá de esta vida, nada nos podrá sacudir, no importa las circunstancias. A esta paz
cuando aprendemos a depositar todo en manos de Dios, es la que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa es a la paz que estamos llamados. Número 7. Un seguidor de Jesús trata con sus propios problemas primero antes de querer tratar con los problemas de los demás. ¿Se acuerdan cuando dice Jesucristo: saca primero la viga que está en tu ojo antes de querer sacar la paja que está en el ojo de tu prójimo? ¿Sí? Y yo ahí te diría, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Dejemos de juzgar y enfoquémonos en cambiar. Número 8. Un seguidor de Jesús depende de Él y confía en Él. Dice la palabra de Dios que el que es así es como un árbol que está plantado junto a la orilla de un lago, en donde siempre estará verde, nunca dejará de dar fruto. ¿Te imaginas un árbol así? Que a pesar de las situaciones, dice la Biblia, que ese árbol nunca verá cuando viene el calor, nunca verá cuando venga la sequía, porque él siempre estará verde. Número 9. Un seguidor de Jesús trata a las personas como le gustaría ser tratado. Que esta es la regla de oro. Jesús dijo que en esta simple regla, la regla de oro, resume toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este sermón del monte concluye con una historia. Y habla de dos hombres. Uno que construyó su casa sobre la roca y otro que la construyó sobre la arena. Y cuando la tormenta llegó, que va a llegar, la casa no tenía un fundamento sólido. Y estos principios que acabo de compartir contigo son los fundamentos que debemos de establecer en una vida de un seguidor de Cristo. Estos principios son los que dan forma a nuestra vida, me dan forma a quién soy yo y a cómo vivo mi vida, y son los que me harán fuertes cuando la tormenta llegue. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene que cambiar en tu vida para que los que están a tu alrededor puedan creer que hay un Dios vivo y verdadero? Esta iglesia debe estar llena y nos debemos de multiplicar mucho, no por el número, sino porque es una de las señales de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces yo te hago la pregunta: ¿qué debe de cambiar en tu vida para que los que están a tu alrededor puedan creer en Jesucristo? Y te voy a decir otra cosa.
Yo me peleo con Sergio y con Poncho, porque ellos dicen que tenemos que llevar a nacer de nuevo, y estoy totalmente de acuerdo. No estoy diciendo que están mal, están bien, pero lo que la iglesia necesita no es gente que nazca de nuevo. Lo que la iglesia necesita es gente que se entregue por completo. Que el nacer de nuevo es el primer paso. ¿Sí me explico? Si tú quieres tener la victoria en tu vida, la victoria contra la situación económica, contra la tristeza, la depresión, la ira, la lujuria, cualquiera que sea tu situación, la enfermedad, necesitas entregarte por completo. Voy a orar y después, los que vienen por primera vez, si tú quieres recibir a un Dios vivo y verdadero en tu corazón, puedes pasar con Toño y con Laura. Nada más, ojo, que el recibir a Jesucristo en tu corazón es el primer paso de una vida de entrega total.